Bien, amados hermanos, por la misericordia y la bondad del Señor, continuamos en esta noche con nuestro estudio y con nuestra instrucción establecida en la iglesia para preparar a aquellos candidatos a la membresía de esta pequeña iglesia, hermanos, esta pequeña iglesia local aquí en la ciudad de Cochabamba, hermanos. Hoy vamos a terminar una sección en el Catecismo Menor, una nueva sección, que es la sección de los 10 mandamientos. Creo que aproximadamente por unos 2 meses, tal vez un poco más, ¿sí? Hemos estado estudiando, hermanos, cada uno de los 10 mandamientos. Y si se han dado cuenta, dentro de la estructura del Catecismo Menor de Westminster, esta es la sección más larga, hermanos, ¿sí? Es la sección que abarca una mayor cantidad de preguntas, de las 107 preguntas del Catecismo Menor, ¿sí? Es una sección bastante larga, pero muy importante, hermanos, porque tiene que ver con la norma y la ley moral del Señor, a la ley a la cual nosotros deberíamos aspirar a conformarnos. Y esto tiene que ver también con la ética cristiana y la santidad en las diferentes áreas que hemos visto. Y obviamente recordamos que la ley moral en esas 2 tablas, ¿no? La primera, los deberes del hombre para con Dios, y luego los deberes del hombre para con sus semejantes. Y hoy vamos a terminar entonces considerando, hermanos, el 10º mandamiento, ¿sí? Este 10º mandamiento está explicado en 3 preguntas, de la pregunta 79 a la pregunta 81, que son las que vamos a estar considerando con la ayuda del Señor en esta noche, hermanos. Entonces, vamos a empezar con la pregunta número 79, que nos va a presentar el 10º mandamiento. La pregunta 79 dice: ¿cuál es el 10º mandamiento? ¿Cuál es el 10º mandamiento? Y vamos a pedirle a nuestro hermano Bernardo que pueda, por favor, leer la respuesta. El 10º mandamiento es: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Perfecto. Gracias, hermano. Entonces, este mandamiento se encuentra, hermanos, en Éxodo 20:17. ¿Sí? Ahí está el texto. Y eso es lo bueno del catecismo, ¿no? Y de la confesión de fe también, ¿sí? Que siempre cualquier afirmación que se hace, ya sea doctrinal o en este caso la citación del mandamiento, siempre se coloca la cita bíblica, hermanos. Y eso es algo muy importante, ¿no? Porque cuando nosotros enseñamos la palabra del Señor tenemos que asegurarnos, hermanos, que lo que se está enseñando esté en la palabra del Señor, ¿sí? Y que esté bien claro e identificado. Entonces, y esto hace también que sea mucho más fácil poder enseñar, ¿sí? Poder enseñar la palabra del Señor. Ahora, este 10º mandamiento tiene una palabra muy importante y un verbo muy importante, ¿sí? Si ustedes han prestado atención a lo que nuestro hermano leía, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Cuál es la palabra clave aquí, hermanos, que este verbo, ¿no?, que este mandamiento está enfatizando? Es codiciar, ¿sí? Codiciar. Ahora, para eso tenemos que ir al original también y ver lo que esta palabra en el original significa. En el original, en el hebreo, hermanos, es un verbo, ¿sí? Un verbo. Y un verbo, ustedes saben que implica una acción, ¿sí? Es el verbo shamat, que significa, hermanos, básicamente 3 cosas: codiciar, desear y disfrutar, ¿sí? En el original, entonces, este verbo hebreo tiene 3 implicaciones: codiciar, desear y disfrutar, ¿sí? Estas 3 cosas están implícitas en este verbo en el original, hermanos. Y también es muy interesante porque recuerden que nosotros no estamos agarrando un manuscrito en el original, ¿no?, sino que estamos agarrando una traducción de la Biblia. Y las personas que han traducido han decidido colocar esta palabra que representa ciertamente lo que esta palabra en el original quiere decir. Y en nuestro idioma, hermanos, si nosotros, por ejemplo, vamos al diccionario de la Real Academia Española, codiciar significa lo siguiente: significa desear con ansias algo, ¿sí? Desear con ansias algo.
Ahora, en este versículo, hermanos, el énfasis, si ustedes se dan cuenta, está en desear algo y disfrutar de algo, pero algo que no es nuestro, ¿sí? Porque dice, si leemos una vez más el mandamiento, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Desear, disfrutar de algo que no es tuyo, en este caso, la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿sí? Esa mujer no es tuya, es la mujer de tu prójimo. Entonces, este deseo está en algo y este disfrute está en algo que no es nuestro. Y el Señor entonces aquí está prohibiendo literalmente porque está en un aspecto negativo, ¿no? El Señor está diciendo, no codiciarás, no desearás, no disfrutarás de aquello que no es tuyo, de aquello que es de tu prójimo, de tu semejante. Ese es el énfasis, hermanos, en este mandamiento. Entonces, en el caso particular de este pasaje, está prohibido desear con ansias algo o codiciar con ansias algo que no es nuestro, ¿sí? Que el Señor no nos lo ha dado y que no nos pertenece, ¿sí? Ese es el significado, hermanos, sencillo, claro de este mandamiento. Ahora, ¿cuántas veces si nosotros, por ejemplo, podemos hacer una división, ¿no? Antes de conocer al Señor y después de conocer al Señor, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros antes de conocer a Cristo hemos deseado, hemos codiciado o hemos disfrutado de algo que no nos correspondía? Muchas veces, seguramente, hermanos. Pero lo que es más triste es que eso suceda aún nosotros estando en la fe, hermanos, ¿sí? Aún como cristianos, nosotros sabemos que el pecado mora en nosotros y tristemente muchas veces codiciamos, deseamos e inclusive hacemos uso de algo que no nos pertenece, ¿sí? Y eso es triste, hermanos. Y eso es algo que vamos a ir profundizando con las siguientes preguntas, pero que debemos tomar en cuenta en este mandamiento, ¿sí? Hay cosas que el Señor nos ha dado a nosotros en su soberanía, que Él nos ha confiado para que nosotros las administremos y que prácticamente, digamos, en un sentido, en el buen sentido de la palabra, nos pertenecen. Y de esas cosas, con la ayuda del Señor, debemos disfrutar y debemos administrarlas para la gloria del Señor. Pero hay cosas que no nos pertenecen, ¿sí? Que el Señor no nos lo ha dado y nosotros no debemos descontentarnos y sentir envidia, como vamos a ver, o hacer uso de cosas que no son nuestras. Así que, hermanos, prestemos mucha atención a este mandamiento que vamos a estar desarrollándolo en las dos siguientes preguntas. Entonces, pasemos a la pregunta número 80. Pregunta 80. La pregunta número 80, hermanos, nos va a presentar, ¿sí?, los requerimientos del 10º mandamiento. ¿Sí? Los requerimientos del 10º mandamiento. Leemos entonces la pregunta número 80 en el Catecismo Menor de Westminster. Dice, ¿qué se requiere en el 10º mandamiento? Vamos a pedirle a nuestra hermana Yandira si puede leer por favor la respuesta. ¿Qué se requiere en el 10º mandamiento? Respuesta. El 10º mandamiento requiere pleno contentamiento con nuestra propia condición, con una actitud espiritual justa y caritativa hacia nuestro prójimo y todo lo que le pertenece. Perfecto. Gracias, hermano. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de los requerimientos, justamente estaba revisando también el Catecismo Mayor. El Catecismo Mayor, en la pregunta, vamos a decir que sería como esta pregunta, utiliza una palabra muy importante, ¿sí? Los deberes. Los deberes exigidos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los requerimientos en cada uno de los mandamientos, un sinónimo para entender tal vez con mayor claridad eso es que lo que Dios nos está exigiendo en este mandamiento, ¿sí? Lo que el Señor nos está demandando, o sea, cuáles son nuestros deberes como criaturas, porque recuerden, hermanos, que los mandamientos no solamente son para los cristianos, ¿sí?, sino que el Señor está exigiendo estas cosas
a todas sus criaturas. ¿Sí? En este caso particular, obviamente, en lo referente al hombre. El Señor está exigiendo esto en este mandamiento. Entonces, en este mandamiento Dios básicamente, hermanos, exige dos cosas. ¿Sí? Exige dos cosas. Primero, vamos a poner aquí con color negro, contentamiento. ¿Sí? Primero, el Señor exige contentamiento. Y aquí el Señor va a hablar de dos, vamos a decir, dos sujetos. ¿Sí? Uno, el contentamiento nuestro y el de nuestros semejantes. ¿Sí? Entonces, en este mandamiento, cuando el Señor dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, lo primero que está el Señor demandando de nosotros es nuestro contentamiento. O sea, que nosotros estemos contentos, satisfechos con lo que el Señor nos ha dado. En otras palabras, que no manifestemos descontento o inconformidad a lo que el Señor nos ha dado en su bendita providencia o a lo que el Señor nos ha concedido. ¿Sí? Eso es lo que el Señor está demandando aquí. Por ejemplo, si nuestra hermana Nair puede leer en 1 Timoteo 6, lo que justamente era un pasaje que leíamos en nuestra lectura, ¿cierto? En 1 Timoteo 6 y los versículos 6 al 8, si puede leer, hermana, por favor, en la palabra del Señor. Así dice la palabra, pero habrá ganancias la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con esto. Perfecto. Entonces, claramente aquí el Señor está diciendo que debemos tener contentamiento con lo que Él nos da. ¿Sí? Aún sea solamente sustento y abrigo, debemos entender nosotros que no merecemos ni una sola de las misericordias del Señor y que debemos, hermanos, descansar en eso. ¿Sí? Debemos tener contentamiento. Qué importante es esta palabra, hermanos, del contentamiento cristiano. ¿Sí? Entonces, el Señor, en primera instancia, para no codiciar algo que no nos pertenece, lo primero va a partir, hermanos, en que el Señor nos conceda vamos a decir, esta gracia, que es tener contentamiento con lo que el Señor nos ha dado. ¿Tú estás satisfecho con lo que el Señor te ha dado en Cristo? ¿Estás agradecido con cada una de las cosas que el Señor te ha concedido en Cristo? Porque si tú no tienes contentamiento, vas a caer en este pecado. ¿Sí? Vas a comenzar a codiciar, vas a comenzar a envidiar, vas a comenzar a caer en todas estas cosas que luego vamos a ver dentro de las prohibiciones, hermanos. ¿Sí? Entonces, ten contentamiento con lo que tienes. Es lo que el Señor te está exigiendo en este mandamiento. ¿Sí? Ten contentamiento con lo que el Señor, en su infinita soberanía y providencia, te ha dado. ¿Sí? Segundo, este contentamiento también debe ser no solamente respecto a nosotros, sino a nuestros semejantes, o sea, con lo que el Señor también le da a nuestros semejantes, ¿sí? Así como el Señor puede ser que a ti te haya dado una casa o te haya dado un cierto trabajo, el Señor puede quererle dar más a tu vecino en su soberanía. Y tú no tienes por qué envidiar a tu vecino, ni tienes por qué sentirte mal ante la prosperidad de los otros o codiciar lo que otros tienen o a lo que otros el Señor les ha dado. Entonces también debes tener contentamiento y debes alegrarte. Debes sentir felicidad si el Señor en su infinita sabiduría le da a un hermano o a un prójimo tuyo o familiar tuyo algo más. ¿Sí? Porque eso está dentro de la sabiduría del Señor, hermanos. Y para que vean que esto no es alejado de los santos, voy a mostrarles un pasaje en la Escritura cómo algunos santos en la historia han sentido envidia y prosperidad y se han sentido inconformes ante la prosperidad de los semejantes. En este caso, por ejemplo, aún de los impíos. Aún de los impíos. Por ejemplo, le vamos a pedir a nuestra hermana Daniela que pueda leer en el Salmo 73, los versículos 2 al 7. Salmos 73, versículos 2 al 7. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies
Amén. Gracias, hermano. Entonces, miren, aquí el salmista dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿En qué sentido? Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Sí? Sintió y se cuestionó en su alma, ¿por qué? Él decía, ¿por qué los impíos, aun que aborrecen a Dios, el Señor les da cosas buenas? ¿Sí? ¿Por qué? Pero eso está dentro de la soberanía del Señor. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar algo de lo que el Señor quiere dar? Por lo tanto, hermanos, este mandamiento nos exige tener contentamiento en las cosas que el Señor nos da y en las cosas que el Señor da a nuestros semejantes. Es algo que este mandamiento está exigiendo. Pero lo segundo que este mandamiento exige, hermanos, ¿sí? Aquí vamos a poner número 1, la primera exigencia y la segunda exigencia. La segunda cosa que este mandamiento exige es una disposición, y anoten esto, hermanos, una disposición amorosa. Una disposición amorosa para con nuestro prójimo, ¿sí? Una disposición, mejor dicho, amorosa de toda el alma para con nuestro prójimo, que busque y promueva su bien, ¿sí? Que busque y promueva su bien. Dos cosas aquí importantes, ¿sí? Debemos tener entonces una disposición del alma amorosa, caritativa, quiere decir realmente de alegrarnos y de ser, hermanos, amorosos cuando el Señor conceda algo a nuestros semejantes y también con el uso que vamos a darle de ellos. O sea, en el hecho de no caer en la codicia o desear algo ilícitamente de nuestros semejantes o que el Señor le haya concedido a nuestros semejantes. Aquí es muy importante decir que está involucrado el aspecto espiritual y el aspecto material. Debemos buscar y promover el bien espiritual y el bien material de nuestros semejantes. Por ejemplo, nuestro texto dice en Éxodo 20:17, ¿sí? Vamos a ponerlo así de una manera muy sencilla. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo. Cuando una persona desea y disfruta tal vez de la mujer o del cónyuge de un semejante suyo, o sea, comete adulterio también. ¿Ustedes creen que está buscando y promoviendo el bien de esa persona? No, prácticamente lo está ofendiendo y lo está atentando contra algo que el Señor le ha dado. ¿Sí? Está atentando contra algo que no le pertenece y que el Señor no le ha dado. ¿Sí? Por lo tanto, no está mostrando amor para con sus semejantes. Por eso Pablo decía, ¿no? En el amor se resume las dos tablas de la ley: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Entonces, hermanos, debemos, en este mandamiento está, disponer nuestro corazón y todo nuestro ser a buscar y promover el bien de nuestros semejantes, respetando las cosas que el Señor les ha dado y no teniendo malos deseos, porque aquí la parte de los deseos también es importante. Recuerden que codiciar es desear. No necesariamente en el caso de esta persona que les decía que se mete con la mujer o el cónyuge del otro, no necesariamente quiere decir que disfrute de esa persona, sino que puede ser que deseando ya en su corazón le esté ofendiendo, aunque tal vez nadie lo sepa, pero ya delante del Señor está codiciando algo que no le pertenece, algo que no le es lícito codiciar. Y este pecado, hermanos, es tan grave que va hasta la misma caída, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué el hombre cayó en el pecado? ¿Por qué el hombre, hermanos, quebrantó el pacto de obras? ¿Por qué lo hizo? Porque codició del fruto prohibido. Deseó algo que no le era permitido comer, que el Señor le prohibió. ¿Sí? Si ustedes me acompañan a Génesis, por ejemplo, Génesis capítulo 3, y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 1.
Dice la palabra del Señor, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y miren esto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En otras palabras, deseó algo que no le era permitido. Y muchas veces, hermanos, el pecado empieza así, ¿sí? David, ¿por qué, hermanos, se ligó y cometió adulterio con Betsabé? Porque él en su terraza la vio desnuda y la codició. El pecado empezó en su corazón y luego le llevó, hermanos, a actuar, ¿sí? Entonces, este mandamiento es muy importante, hermanos, muy importante. Por eso debemos tener una disposición amorosa del alma a buscar y promover el bien de nuestro prójimo. Siempre que tú estés codiciando algo que no te pertenece, hazte esta pregunta: con esto que estoy deseando, ¿estoy buscando el bien o estoy promoviendo el bien de mi prójimo? Hazte esa pregunta para que te refrenes e inmediatamente pares antes de que sigas avanzando en este pecado, hermanos, de la codicia, ¿sí? Y es una disposición amorosa, porque la palabra del Señor dice lo siguiente. Si nuestra hermana Andrea puede leer en 1 Corintios 13, vamos a leer este pasaje, 1 Corintios 13, versículos 4 al 7. Así dice la palabra del Señor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bien, entonces es una disposición amorosa. ¿Por qué? Porque al amar a nuestros semejantes, ese va a ser el antídoto, hermanos, contra la codicia. ¿Por qué? Porque el amor no va a buscar lo suyo, el amor no va a tener envidia, el amor no va a ser jactancioso, no va a hacer lo indebido, ni se va a gozar del mal, sino que va a buscar hacer la voluntad del Señor y se va a gozar en la verdad. Hermanos, el antídoto contra la codicia, y esto es bien importante porque este pasaje está citado en el Catecismo y no es de casualidad, hermanos. El antídoto contra la codicia es el amor a nuestros semejantes, el buscar de una manera amorosa promover el bien de nuestros semejantes y cuidar, ¿sí? Cuidar también inclusive las posesiones materiales que nuestros semejantes tienen, ¿no? Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante. Entonces el Señor en los requerimientos del 10º mandamiento exige dos cosas. Uno, contentamiento con nuestra condición, nuestra situación. Y dos, con la situación de nuestros semejantes. Y dos, una disposición amorosa de toda nuestra alma, eso implica todas las facultades de nuestra alma, a buscar el bien y promover el bien de nuestros semejantes. Unas cuantas aplicaciones en cuanto a las exigencias o los requerimientos del 10º mandamiento. El 10º mandamiento dice, una vez más, de la siguiente manera: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Algunas aplicaciones entonces aquí, hermanos. Número 1, ¿sí? ¿Sientes contentamiento en la situación en la cual el Señor te ha colocado en este momento?
¿Sientes contentamiento con la familia que el Señor te ha dado? ¿Sientes contentamiento con el trabajo que el Señor te ha dado? ¿Sientes contentamiento en la iglesia local que el Señor te ha colocado? ¿O vives de manera disconforme con lo que la providencia del Señor te ha dado? ¿Sí? Porque, hermanos, este es un pecado realmente serio. Este es un pecado realmente serio que nosotros debemos tomar en cuenta. Es tan serio, hermanos, que la ira del Señor se levanta contra aquellas personas que caen en este pecado. Que tú estés murmurando y te estés sintiendo disconforme con el estado en el cual el Señor te ha colocado es algo que el Señor va a tratar contigo. Ya trató con su pueblo en el pasado respecto a esto. Por ejemplo, si ustedes me acompañan al libro de Números, ¿sí? Números capítulo 11, y vamos a leer, hermanos, vamos a leer desde el versículo 1, Números 11, 1. Miren cómo el pueblo se descontentó con lo que el Señor les dio, ¿sí? Y aquí estamos hablando del pueblo del Señor que había sido rescatado de la esclavitud del pecado, ¿sí? Pero miren cómo este pasaje nos muestra esto y la gravedad de este pecado. Dice, Números 11:1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. ¿Qué fue el pecado de este pueblo, hermanos? Que no se contentaron con el maná que el Señor les daba y quisieron comer carne. ¿Y qué hizo el Señor? Les dio carne, pero también envió maldición con ello. Si ustedes van más adelante, ahí mismo en Números 11, del versículo 31 al 35, dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y los dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hataba partió el pueblo a Geserot y se quedó en Haserot. Ellos codiciaron algo, hermanos, ¿sí? Y aquí, si se dan cuenta en el contexto de este pasaje, no fue tanto el desear, sino fue el descontentarse con el que el Señor les había dado. Y el Señor los disciplinó. Hermanos, este es un pecado grave, ¿sí? Así que si tú estás disconforme, no estás contento, no tienes contentamiento con el estado en el cual el Señor te ha colocado, debes saber que estás quebrantando este mandamiento y que el Señor va a tratar contigo. Va a tratar contigo y te va a enseñar a que tengas contentamiento. Porque nosotros debemos aprender a tener contentamiento. No es lo que tú quieres, ni lo que yo quiero. Es lo que el Señor en su sabiduría quiere darnos.
y sabe lo que necesitamos. ¿Sí? Por lo tanto, debemos tener contentamiento con nuestro estado. Otra pregunta, hermanos, y otra aplicación. ¿Tienes tú envidia o tienes tú celos cuando el Señor en su infinita sabiduría y providencia prospera a un hermano tuyo en la fe? ¿O a un semejante tuyo? Si un familiar tuyo, por ejemplo, tuviera un mejor trabajo que tú, ¿te alegras por él? ¿O sientes envidia y reclamas al Señor? ¿Sí? Si un hermano tuyo en el Señor le ha dado más dones espirituales que a ti, ¿te alegras por eso o sientes envidia? ¿Sientes disconformidad en tu corazón por eso? Recuerden, debemos también tener contentamiento con lo que el Señor les da a nuestros semejantes. O sea, alegrarnos por lo que el Señor nos da a nosotros y por lo que el Señor da a nuestros semejantes. Si tú estás cayendo en eso, estás cometiendo el error del salmista que leía nuestro hermano. ¿Sí? Estás cayendo en ese error. Y eso te va a llevar a pecar contra el Señor y te va a llevar a quebrantar este mandamiento. Tercero, dispones tu alma de manera amorosa para no codiciar nada que el Señor le ha dado a tus semejantes y promover su bien. ¿Alguna vez has codiciado tal vez algún bien de tu prójimo? En este caso el texto bíblico, el mandamiento dice la casa, pero eso se aplica a todo, hermanos. Puede ser la casa, el auto, la computadora, el celular, cualquier cosa. Cualquier bien que el Señor le haya dado a tu semejante. Codicias tal vez, o has codiciado alguna vez, ¿sí?, el cónyuge de tu semejante. Si eres mujer, tal vez el esposo, o si eres un varón, tal vez la esposa de alguno de tus hermanos o semejantes, sabiendo que ya están comprometidos en el Señor. Esto pasa, hermanos, y pasa aún en medio del pueblo del Señor. Recuerden que el Señor, ¿a quién está hablando aquí directamente? Si bien los mandamientos se aplican a todos, el Señor está hablando a su pueblo acá. Si ustedes van a Éxodo 20, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Sí, directamente el Señor se está dirigiendo a su pueblo, hermanos, porque estas cosas pasan en medio del pueblo del Señor, porque el pecado mora en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces el Señor aquí está restringiendo este tema. Así que, hermanos, en todas estas cosas debemos pedir al Señor que nos ayude, nos conceda gracia para tener contentamiento con nuestro estado, con el de nuestros semejantes, y disponga nuestro corazón por medio de su Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones para promover y buscar el bien de nuestro prójimo, el bien espiritual y el bien material. Con eso, hermanos, pasamos entonces ahora a la pregunta número 81. Y hemos visto entonces el mandamiento, los requerimientos, y ahora vamos a ver entonces las prohibiciones. ¿Qué es lo que el 10º mandamiento, hermanos, prohíbe? ¿Sí? ¿Qué es lo que el 10º mandamiento prohíbe? Entonces, la pregunta número 81. Las prohibiciones del 10º mandamiento. ¿Sí? Las prohibiciones del 10º mandamiento. Vamos a leer la pregunta 81, hermanos, en esta noche del catecismo. Dice, pregunta 81, ¿qué se prohíbe en el 10º mandamiento? Si nuestra hermana Nair puede leer, por favor, la respuesta. ¿Qué se prohíbe en el 10º mandamiento? El 10º mandamiento prohíbe todo descontento con nuestra propia condición, envidia o falta de bienestar de nuestro prójimo, y toda inclinación y deseo desordenados hacia las cosas que son de él. Perfecto. Muchas gracias, hermano. Entonces, prácticamente cuando hablamos de prohibiciones,
¿sí? Cuando hablamos de prohibiciones, hermanos, lo que el Señor está aquí presentándonos, también como dice el Catecismo Mayor, son los pecados, ¿sí? Los pecados que están prohibidos, ¿sí? Que están prohibidos. Así como los requerimientos nos presentan los deberes que el Señor nos exige, aquí en las prohibiciones el Señor nos está presentando los pecados que están prohibidos. Y aquí básicamente son 3, ¿sí? Para no extenderlo más ni complicarlo más, en este mandamiento están prohibidos 3 pecados. El primero, la envidia. ¿Sí? El primero, la envidia. O mejor dicho, el descontento me he equivocado. El primero es el descontento. El segundo es la envidia. Y el tercero son los deseos desordenados. Esos son los 3 pecados que están prohibidos en este mandamiento, ¿sí? ¿Descontento con qué? Esa es la pregunta aquí, ¿sí? ¿Descontento con qué? Con nuestra condición o nuestra situación. El Señor te ha colocado en un determinado lugar y el Señor te ha concedido una determinada cantidad de cosas y bienes. Tú no debes descontentarte. Si tú te descontentas, estás pecando, estás quebrantando este mandamiento. Y cuando hablamos de pecado, ¿qué es el pecado, hermanos? ¿Se acuerdan? Exacto. Es el quebrantamiento de los mandamientos, ¿no? La infracción de la ley o la falta de conformidad a la ley del Señor, ¿sí? Entonces, cuando pecamos, cuando caemos en el descontento, estamos traspasando este mandamiento. Lo estamos transgrediendo, hermanos. Y eso está prohibido en este mandamiento. Entonces, aquí podemos explicar un poco cómo nosotros caemos, por ejemplo, en el descontento, ¿sí? 1, murmuramos, ¿sí? Como hemos visto en Números, una de las primeras manifestaciones del descontento en nuestros corazones es cuando nosotros murmuramos o nos quejamos contra Dios, ¿sí? ¿Por qué yo quisiera tener un mejor trabajo? O quisiera tener esto, ¿no? Comenzamos a murmurar contra el Señor, comenzamos a sentir descontento en nuestros corazones. ¿Nos pasa eso o no? Sí. Tal vez nadie nos está viendo. Inclusive tal vez ni siquiera estamos pronunciando las palabras, hermanos. Pero en nuestro corazón sentimos descontento. No estamos conformes con lo que el Señor nos ha dado y en la situación que el Señor nos ha colocado. Luego, no solamente murmuramos, sino que comenzamos a sentir enojo, ¿sí? Comenzamos a sentir rabia y eso se va notando, ¿no? Cuando una persona está inconforme, eso se nota, hermanos, ¿o no? Se nota. Y cada vez se hace más visible. Entonces el descontento se manifiesta por medio de 2 cosas. Recuerden y analicen sus corazones. Murmuración o queja y enojo. ¿Sí? Si ustedes están así, es muy probable, hermanos, que caigan en la codicia, porque van a comenzar a ambicionar. Si el Señor te ha dado algo y quieres más, estás descontento, te estás quejando, no estás conforme, vas a comenzar a sentir enojo y eso te va a llevar a caer en muchos lazos, como hemos leído en Timoteo, y muchas trampas del enemigo también. Segundo, hermanos, el segundo pecado que está prohibido aquí es envidiar el bienestar de nuestro prójimo. ¿Envidiar qué entonces? Envidiar el bienestar o la prosperidad de nuestro prójimo. ¿Sí? Entonces, cuando una persona no está contenta con su situación, no solamente va a murmurar, se va a enojar y se va a descontentar, sino que va a querer más y muchas veces va a caer en esto, va a empezar a
envidiar la situación de sus semejantes, o sea, la situación en la cual el Señor le ha colocado. Miren cómo el Señor conoce nuestro corazón, ¿sí? Porque esto ciertamente nos pasa, hermanos. Ciertamente en nuestra vida práctica nos pasa. Si tú has estado en un trabajo, normalmente, ¿qué existe en el trabajo? Existen disputas. Las personas quieren llegar a ocupar los mejores cargos, ¿no? Y muchas veces, inclusive pasando y hablando mal de la gente, llegan a estar así, hermanos. Pero todo es por envidia. Cuando un amigo, un compañero tuyo de trabajo, tal vez que ha entrado después que tú, es ascendido, como tú no estás contento con lo que el Señor te ha dado, ¿tú qué haces? Sientes envidia. Sientes envidia por ese ascenso que el Señor le ha dado. ¿Quién le ha dado ese ascenso? No es el jefe, hermanos. El Señor le está dando ese ascenso a esa persona. ¿Tú qué deberías sentir? Gozo y alegría. ¿Pero qué sientes? ¿Qué sentimos, hermanos? Envidia. Envidia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos contentos con lo que el Señor ha dado. ¿Acaso si el Señor le asciende a una persona y a ti no, ¿el Señor te está dejando sin pan para que tú te des conformes? No, te está dando lo que tú necesitas, pero el Señor quiere darle más a Él. Y como dice el Señor en Mateo, ¿no le es lícito al Señor hacer con lo suyo lo que quiere? El Señor pregunta eso, ¿no? ¿No me es lícito hacer con lo mío lo que quiero? Si el Señor quiere darle a esa persona o a quien sea algo, pues es del Señor, hermanos. Es del Señor. Pero nosotros sentimos envidia. Y la envidia, hermanos, está tristemente muy arraigada en la iglesia. Iglesias, hermanos, se han dividido, se han peleado, se han hecho daño por esto. Porque el Señor ha prosperado tal vez espiritualmente. Recuerden que esto no solamente es con lo material, también con lo espiritual. Porque el Señor ha prosperado a un hermano en una iglesia, alguien ha sentido envidia y haya comenzado las disensiones, las divisiones, las peleas, porque todos quieren ocupar el primer lugar. El Señor nos debe guardar de eso, hermanos. ¿Sí? Y debemos saber ocupar el lugar que el Señor nos ha colocado humildemente. ¿Sí? Spurgeon decía algo muy interesante, hermanos. No todos estamos llamados a ser un Calvino, un George Whitefield o un teólogo famoso, hermanos. El Señor ha marcado las diferencias. Él las marca, hermanos. Él dice hasta dónde vamos a crecer y cuáles son los dones y los bienes que el Señor nos va a dar. Por lo tanto, no debemos envidiar. Es un pecado que está prohibido en este mandamiento, hermanos. Por ejemplo, si nuestro hermano Bernardo puede leer Gálatas 5:26 en la palabra del Señor. Gálatas 5:26. Así dice la palabra del Señor. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No. Entonces aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, está exhortando a los creyentes en las iglesias de Galacia a que no se hagan vanagloriosos, ¿sí? Ni estén disputando entre ellos, haciéndose envidiosos o envidiándose unos a otros, ¿sí? Entonces, la envidia también está muy ligada, hermanos, a la soberbia y a la arrogancia, ¿sí? Porque tiene que ver como, ¿por qué uno va a ser mejor que yo? ¿Sí? ¿Por qué él va a tener más que yo? ¿Por qué? ¿No? Así es nuestro corazón, hermanos, pero eso está mal, porque debemos tener contentamiento con lo que el Señor nos da y no hacernos así, no caer en eso. Y hermanos, el tercer pecado que está prohibido en el 10º mandamiento es un deseo o una intención desordenada hacia las pertenencias de nuestro prójimo. Tener deseos desordenados, y aquí, ¿hacia qué? Hacia las pertenencias de nuestros semejantes. De nuestros semejantes. ¿Sí? Tener deseos desordenados hacia las pertenencias de nuestros semejantes o de nuestro prójimo. Como dice el texto, hacia sus
bienes materiales, hacia su cónyuge, hacia sus siervos, hacia sus herramientas de trabajo o hacia cualquier cosa que sea suya. Si nosotros leemos el texto en Éxodo 20:17, ¿sí? 20:17, claramente el Señor está prohibiendo eso. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, sus pertenencias materiales. No codiciarás la mujer de tu prójimo, su cónyuge, ni su siervo, ¿no? Ni su criada, ni su buey, que es su herramienta de trabajo, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, ninguna cosa que el Señor le haya dado tú debes codiciar y debes tener un deseo desordenado. Y cuando hablamos de deseos desordenados, hermanos, esto está muy ligado, ¿sí? Y esto es importante, está muy ligado a los frutos de la, mejor dicho, no frutos, sino a los deseos de la carne, ¿sí? A los deseos de la carne. No debemos tener deseos carnales, en otras palabras, hacia las cosas que el Señor le ha dado a nuestros semejantes. Por ejemplo, si nosotros leemos en Colosenses 3, 5, 6, vamos a ver una pequeña lista. No quiere decir que sean las únicas cosas, ¿sí? Pero aquí tenemos una lista, hermanos, que nos va a dar cierta luz en lo que estamos tratando de explicar aquí. Colosenses 3, versículos 5 y 6 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por ejemplo, cuando una persona codicia a su cónyuge, está cometiendo adulterio, hermanos, está cayendo en la impureza sexual, ¿no? O si, digamos, está sintiendo descontentamiento con lo que en el estado o la cantidad de recursos que el Señor le ha brindado, está cayendo tal vez en la avaricia, en el amor excesivo hacia el dinero, ¿no? Entonces debemos evitar estos deseos, hermanos, carnales, desordenados hacia las pertenencias de nuestro prójimo. Es lo que aquí este mandamiento, el 10º mandamiento, está prohibiendo, ¿sí? Ahora, hermanos, debemos aquí también hacer algunas aplicaciones. ¿Sí? Debemos hacer algunas aplicaciones. Hemos visto los requerimientos y las prohibiciones del 10º mandamiento. Ahora, quiero que analicemos si hemos caído, por ejemplo, en el pecado de descontentamiento, o hemos murmurado contra la providencia del Señor, tal vez con el trabajo o alguna cosa que el Señor nos haya dado. ¿Qué ha sido, amado hermano, lo que te ha llevado a eso? Medita en eso, ¿sí? ¿Qué ha sido? Tal vez de que otra persona te sobrepase, lo cual tiene que ver con el orgullo y la vanagloria, o tal vez porque te gusta llamar la atención. ¿Qué es lo que te mueve a descontentarte en el estado que el Señor te ha colocado? ¿La ambición? Tal vez. ¿El amor al dinero? ¿El amor a enriquecer? Tienes que identificar, ¿sí? Porque pueden haber diferentes cosas que te están llevando a caer, por ejemplo, en este pecado del descontento. Y para que tú puedas mortificarlo y tú puedas tratarlo, lo primero que tienes que hacer es identificar qué es lo que te lleva a descontentarte con lo que el Señor te ha dado, ¿sí? Eso es lo primero, hermanos. Luego, una vez que lo identifiques, debes en primera instancia confesar tu pecado, ¿sí? Pedir perdón al Señor. Pedir perdón al Señor. Porque esto, como hemos visto, es algo que ofende al Señor, que despierta la ira y la furia del Señor. Entonces, por lo tanto, debes pedir perdón al Señor, confesar tu pecado para que el Señor en Cristo te limpie de toda maldad. Tercero, ¿qué debes hacer? Debes orar al Señor para que te ayude a tener contentamiento, ¿sí?, en el lugar que el Señor te ha colocado. A que te vuelva el Señor más como Cristo y hacer, siempre agradecer, mejor dicho, al Señor. Como decía Pablo, ¿no? Dar gracias al Señor por todo lo que el Señor te ha dado. ¿Sí? Dar gracias al Señor por todo lo que el Señor te ha dado. Porque sabes, ni tú ni yo merecemos nada.
El Señor nos da, hermanos, todo de pura gracia y misericordia. Entonces, esta es una aplicación a modo de instrucción. ¿Qué es lo que debes hacer? Lo que no debes hacer es conformarte y tratar de normalizar ese descontento que tú tienes, ¿sí? Porque eso no es normal. Aunque es muy común en este mundo caído, hermanos, eso no es normal. Entonces tú debes actuar aún piadosamente en esa situación. Segunda aplicación, hermano. Si tú has caído en el pecado de la envidia y la tristeza, hazte también la misma pregunta, ¿sí? ¿Por qué has sentido envidia o tu corazón se ha entristecido cuando el Señor le ha prosperado a un hermano tuyo en la fe, o a un semejante tuyo, o un familiar tuyo, o un compañero de trabajo? ¿Qué es lo que te ha movido a sentir envidia? ¿Qué es lo que te ha llevado a sentir envidia? ¿Acaso el Señor te ha quitado a ti algo? ¿Te ha hecho faltar algo? ¿Por qué has sentido envidia? Y miren, este pecado de la envidia es tan serio que una persona sintió envidia de su hermano y lo mató. ¿Sí? Tú vas a llevar no solamente a cometer este pecado, sino que esto te va a llevar a quebrantar otros de los mandamientos de la ley del Señor. ¿Por qué razón mató Caín a Abel? Porque él tuvo envidia en su corazón de que la ofrenda de su hermano fuera aceptada y la de él no. Hermanos, esto es terrible. Por lo tanto, de igual manera, debes hacerte esa pregunta y debes confesar tu pecado. No seas una persona envidiosa. No seamos cristianos envidiosos. Sintamos gozo cuando el Señor prospere a uno de los nuestros. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál debería ser el sentir cristiano cuando a uno de nosotros le va bien? Dice que deberíamos, cuando un miembro del cuerpo le va bien, todos se alegran con él. Y cuando uno está triste, está dolido, todos se duelen con él. Romanos dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Si el Señor le ha prosperado a tu hermano en algo, le ha concedido alguna misericordia, alégrate. No sientas envidia, hermano. No sientas envidia. No sintamos envidia. Y finalmente, ¿has sentido en este último tiempo tal vez un deseo o una intención desordenada hacia las pertenencias de tu prójimo? Tal vez has deseado algo que el Señor le ha concedido a tu prójimo que a ti no. ¿O has tenido malos deseos para con algo que el Señor le ha dado a tu prójimo? Guardémonos de estas cosas, hermanos, porque esas cosas lo único que van a hacer, van a afectar el honor del Señor y van a retrasar el progreso del Evangelio. Y les voy a dar un solo ejemplo. Imagínense, en el hipotético caso, ¿sí?, de que el Señor prospere aquí a un varón que el Señor traiga. Y que nosotros, hermanos, estando en el ministerio, por no querer que ese hermano prospere, ¿no?, sintamos envidia y vayamos refrenando el progreso de ese hermano que el Señor le está dando. ¿Sí? Que el Señor le está dando. Porque el Señor da los dones, hermanos. No es la elocuencia, no es la capacidad, el querer de ese hermano. El Señor le está dando eso a ese hermano y lo está haciendo visible en la iglesia. Si los ministros no actúan sabiamente con eso y caen en este pecado, ¿qué van a hacer, hermanos? Van a retrasar el progreso del Evangelio. Porque el Señor está dando ese don para que el Evangelio avance, para que la iglesia se edifique. ¿Entienden? Eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros no prestamos atención a la ley moral del Señor. O lo mismo, si una persona no tiene cuidado de esto y comienza a codiciar, ya sea a la mujer o al cónyuge, ¿no?, a un varón en este caso. Si es mujer, a un varón, y si es, ¿no?, al revés. ¿Qué va a pasar, hermanos? Se va a cometer, como en muchas iglesias ha pasado, se va a caer en el pecado del adulterio. Familias van a ser destruidas.
niños descendientes del pacto se van a ver afectados. Y lo más triste de todo, el nombre del Señor se va a ver dañado. Porque eso es lo que las personas allá afuera van a ver que sucede aquí. Y eso ha pasado no en una iglesia, no en 2, ni en 3, sino en muchas iglesias locales alrededor del mundo, hermanos. Prestemos atención. El Señor nos está hablando aquí como su pueblo que hemos sido rescatados, hermanos. A lo largo de este tiempo, a lo largo de estos 10 mandamientos, el Señor nos ha hablado como pueblo que hemos sido rescatados de la esclavitud, del pecado, y que hemos sido traídos de las tinieblas a la luz de Cristo. El Señor nos está hablando, hermanos, en esta noche directamente al corazón, a ti y a mí. Nos está diciendo claramente en su palabra: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Prestemos atención, hermanos, y recordemos cuáles son los requerimientos y los pecados que están prohibidos en este 10º mandamiento. Vamos a orar al Señor en esta noche. Oh misericordioso Padre, Señor, hemos sido confrontados y exhortados por tu palabra. En tu bondad nos has concedido estos meses poder meditar en tu santa ley. Hemos podido ver, Señor, nuestras fallas, nuestros pecados, aun aquellos que nos son ocultos. Y Padre, queremos confesar nuestra iniquidad y nuestro pecado. Queremos pedirte perdón por cada una de nuestras faltas y de nuestras transgresiones. Y suplicarte, Señor, gracia tuya, Señor, esa gracia abundante que ha transformado nuestras vidas para que nosotros, Señor, podamos mortificar estos pecados. De manera particular, Señor, te pedimos que no permitas que nosotros nos descontentemos con lo que tú nos das. Guárdanos de los celos carnales, de la envidia. Guárdanos, Señor, de desear aquellas cosas que tú, Señor, has concedido a nuestros semejantes, de esos deseos carnales, desordenados e impíos, Señor. Guárdanos, Padre, para que así podamos, sobre todo, glorificar tu santo nombre, Padre. Y también cuidar el progreso del Evangelio y la unidad de tu iglesia. Oh Señor, estas cosas han afectado a tu pueblo alrededor del mundo, Señor. Porque ciertamente el pecado mora en nosotros. Pero necesitamos que tú nos ayudes, Señor, a mortificar estos pecados para que podamos vivir en santidad, conforme a la ley real del Señor. Ayúdanos, Padre, a buscar el bien de nuestros semejantes y amarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Bendice tu palabra, Señor, y aplícala con poder a nuestros corazones, porque te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Amén.